que tengo acá para que ustedes vean el libro de Yul, ¿sí? Que les he mandado y que ya creo que antes les había mandado la licenciada Naomi, ¿cierto? Este libro de Yul, que si no me equivoco, la señora Verónica se llama, ¿no? La de la fotocopiadora. Lo tiene para vender impreso, si no me equivoco, por si alguien lo quiere impreso, pero lo tienen ustedes en versión digital y es muy bueno. Fíjense que es un libro actualizado, ¿no? Si bien está escrito en inglés y entonces la mayoría de los ejemplos que pone evidentemente los plantea en el inglés, hay otros que están traducidos al castellano y es un libro de enseñanza, entonces evidentemente es teórico, pero fíjense cómo cada uno de los capítulos está dividido en distintos apartados y fíjense que al final de cada una de las unidades tienen ejercicios, tienen tareas de investigación, tienen incluso temas y proyectos de discusión, es decir, es un libro muy didáctico, entonces vale la pena que ustedes lo tengan y conforme vayamos avanzando conmigo o con cualquier docente que finalmente se quede con ustedes en la materia, vale la pena que lo tengan y que lo consulten continuamente, ¿ya? Porque, como les decía, abarca muchos capítulos y por lo menos la mitad de ellos están en el programa de nuestra asignatura y entonces les va a servir el libro no solo para nuestra asignatura, porque tienen además otros capítulos de sociolingüística, de psicolingüística que ustedes van a llevar en años posteriores, así que vale la pena que lo tengan, lo consulten y bueno, lo usen, ¿ya? En este caso, fíjense que el capítulo 4 se titula Los sonidos del lenguaje, ¿no? Y precisamente empieza explicando qué es la fonética, ¿no? Que es el estudio científico, no de cualquier sonido, sino de los sonidos del lenguaje, ¿no es cierto? De los sonidos que utilizamos para hablar, ¿ya? Desde el punto de vista es un estudio científico, ¿no es cierto? Entonces les decía, por favor, les voy a pedir que lean todo este capítulo. Por supuesto que entiendo que con Sharide ya han hecho algunas prácticas y conmigo igual yo les voy a ir explicando algunas cosas, pero es importante que busquen también otra información y en este caso, como les comentaba, el texto de Yul es, eh, es muy válido, ¿ya? Y ojalá que lo usen. En todo caso, lo que yo voy a usar para explicarles estas clasecitas hasta que tengan un profesor o una profesora definitiva va a ser este PowerPoint que fue preparado por la licenciada Gotret, ¿no? La profesora que se ha jubilado y que era la titular de esta carrera. Y entonces vamos a empezar aclarando que la fonética, como acabamos de decir, es una de las disciplinas básicas de la lingüística, es uno de los niveles de descripción en los que se dividen los campos de estudio de la lingüística. Si recuerdan ustedes, en la unidad anterior lo que se ha estado estudiando es que la lingüística es una ciencia que estudia específicamente los signos, pero no todos los signos, sino específicamente los signos lingüísticos, ¿no es cierto? Es decir, aquellos que están conformados por significante y significado. Cuando hablamos del significante, hacemos referencia precisamente de alguna manera a esto, ¿ya? A los sonidos que utilizamos para pronunciar, digamos, las palabras, ¿no? Las palabras, las oraciones, etcétera, ¿ya? No quiere decir, recuerden ustedes, que los seres humanos solamente nos comuniquemos mediante signos lingüísticos. Los humanos usamos cualquier cosa para comunicarnos, ¿no? No solamente sonidos, usamos gestos, usamos pintura en el cuerpo, la vestimenta, banderas, señales de humo, o sea, hay muchos signos, pero cuando hablamos de signos lingüísticos nos referimos específicamente a las lenguas, ¿no? Y en ese sentido, los signos lingüísticos, decíamos, están conformados
por lo que se llama un significante, que sería de manera general los sonidos de los signos lingüísticos, y un significado que serían los conceptos a los que esos sonidos se refieren. Entonces, por ejemplo, pan, ¿no es cierto? ¿Sí? Esos sonidos para nosotros en castellano, en el sistema lingüístico del castellano, los asociamos con un determinado concepto, ¿no? Masa, que cocinada se usa como alimento diario y está hecha de trigo, qué sé yo, ¿ya? Entonces, eso sería para nosotros un signo lingüístico. Recuerden además que los signos lingüísticos tienen como naturaleza primaria la oralidad, es decir, los signos lingüísticos son de entrada orales. Evidentemente, las lenguas a lo largo de su historia han ido incorporando, unas antes, otras después, unas inventados, otras copiados de otras culturas, han ido inventando la escritura, han ido incorporando la escritura, ¿no es cierto? Pero no todas las lenguas tuvieron ni tienen, bueno, en la actualidad ya es difícil que quede alguna lengua sin escritura, pero en general en la historia de las lenguas han sido siempre orales. ¿Ya? Si hay escritura, bien, pero si no la hay, sigue siendo una lengua, aunque no tenga escritura, aunque sea ágrafa, se llama, ¿no? Sin escritura. Y lo mismo una persona, por más que sea analfabeta, es decir, por más que no sepa leer y escribir, habla su lengua, es usuaria, es hablante, pertenece a una comunidad lingüística porque habla esa lengua. Si la escribe, fantástico, pero si no la escribe, no deja de ser usuaria de esa lengua ni es un usuario de segunda categoría. Entonces decíamos, los signos lingüísticos son estas entidades conformadas por un significante y nos referimos a ello de manera general a los sonidos, ya vamos a ir precisando, y un significado que tiene que ver con el concepto que esos sonidos, normalmente una cadena de sonidos, pero puede ser un solo sonido o varios sonidos encadenados, asociamos a esos sonidos. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? ¿Sí? Y Sí, entonces, Lice. perfecto. Y entonces decíamos, la lingüística, que es la ciencia que estudia las lenguas, la ciencia que estudia el lenguaje, ¿no? De manera general, el lenguaje como capacidad de todos los seres humanos, ¿no? Porque fíjense que nosotros, los chinos, los turcos, los ayoreos y los quechuas, tenemos la misma capacidad de lenguaje, ¿no es cierto? Mientras que los animales no la tienen, ¿ya? Entonces hemos dicho, la capacidad de lenguaje, una capacidad innata y exclusiva de los seres humanos. Seguramente han visto, ¿no? Con Sharide y con las profesoras anteriores cómo se ha tratado de enseñar y efectivamente se ha podido enseñarles un poquito el sistema simbólico gestual de los sordomudos a gorilas, ¿no? Como Coco, habrán visto cómo no podemos decir que hablen, digamos, ¿no es cierto? Ya, evidentemente ciertas características sí han demostrado que las tienen, pero no en la medida y todas juntas como las que tienen los seres humanos. Entonces decíamos, la lingüística que estudia de manera general las lenguas, todas las lenguas del mundo y el lenguaje como característica global de todos los seres humanos y las lenguas como sistemas específicos ya de comunicación de una comunidad, tienen evidentemente como elementos básicos estos signos lingüísticos, ¿de acuerdo? Ahora, para estudiar los signos lingüísticos, para encarar desde un punto científico este estudio de los signos lingüísticos, la lingüística distingue también estos campos, estas ramas, estas disciplinas que se llaman básicas de la lingüística y que se conocen también con el nombre de niveles de descripción o de análisis lingüístico, ¿ya? Y entonces, ¿cuáles serían esos niveles de descripción
o niveles de análisis lingüístico y cuáles serían las disciplinas que se encargan de cada uno de estos niveles. Bueno, pues tenemos en primer lugar la fonética, que es de lo que nos vamos a ocupar nosotros ahora, y la fonología. Ambas disciplinas se encargan de este componente del signo lingüístico, de este plano del signo lingüístico que es el significante. Mientras que la lexicología y la semántica, vamos a ver que se encargan del otro plano, de lo que llamamos antes el significado, ¿ya? Mientras que la morfología y la sintaxis van a ser disciplinas que se encargan de los signos lingüísticos, ¿no? O sea, ya con significante y significado, no separados ambos planos, sino cómo funcionan articulados entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros va a ser empezar a trabajar con la fonética, que hemos dicho es una de las dos disciplinas que se encarga del estudio de el significante, ¿no? De los signos lingüísticos, de manera general de los sonidos, pero vamos a ver cómo vamos a tener que precisar y vamos a usar las palabras técnicas para referirnos a esos sonidos, porque no nos vamos a encargar de los sonidos que hace, digamos, el perro cuando ladra o el sonido de una bocina de un auto. Estamos hablando de los sonidos utilizados para el lenguaje, para cualquier lengua humana, ¿no es cierto? Todos los sonidos que son utilizados para la comunicación lingüística. Ya hemos dicho que podemos comunicarnos de muchas maneras. Cuando hablamos de signos lingüísticos, hacemos referencia a estos signos prioritariamente, primariamente orales. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, Lisa. ¿Cuál es mi idea? Mi idea es que ahora, de ser posible, antes, pero eso lo tengo que hablar con la Licen Gotred, con la Licen Lourdes, la directora de carrera, ¿no? Con la persona que va encargada, que va a quedar encargada de este grupo, qué sé yo. Mi idea es que antes de vacaciones o durante la vacación hagan ustedes el primer parcial con todo lo que han llevado en la unidad número 1 y fonética, nada más fonética. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Entonces es importante, como decíamos, que tomemos un ritmo y que podamos por lo menos terminar hasta fonética y hacerlo, como les digo, en la última semana de clases o la primera semana en vacaciones, si es que quieren ustedes un día, 1 o 2 días más practicar, pero que no se atrasen ustedes como grupo más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, Lisa, de Bien, acuerdo. vamos entonces inmediatamente a comenzar con lo que vamos a trabajar. Tal vez no todo, pero con lo que vamos a trabajar de fonética, que es siempre lo básico. Fíjense que vamos a trabajar todos estos niveles que hemos mencionado anteriormente, pero no podemos entrar en tanto detalle, ¿ya? Y entonces, ¿qué vamos a ver? En primer lugar, vamos a ver la fonética y cómo las distintas ramas de la fonética se encargan de distintos elementos del circuito de la comunicación. Vamos a ver la producción de sonidos, cómo se realiza la producción de sonidos, cómo se representan mediante el AFI. El AFI es el alfabeto fonético internacional. Cómo se representan todos los sonidos de todas las lenguas con este alfabeto internacional que se viene trabajando en el siglo XX y el siglo XXI, que tiene varias versiones que se van actualizando conforme se incorporan nuevas lenguas de estudio, etc. Vamos a hablar del punto de articulación, del modo de articulación y un poquito de fonética articulatoria. Otra vez, tienen ustedes en el libro de Yule, ¿sí? Puede ser que no se llame exactamente lo mismo de acá, pero tienen las explicaciones de estos diversos apartados y por supuesto pueden ustedes buscar otra bibliografía porque hay muchísimo sobre fonética. Vamos entonces a empezar haciendo un repaso nada más del esquema de la comunicación, de los elementos de cualquier acto de comunicación que trabajamos
quienes fueron mis estudiantes el año pasado en TEX y quienes no lo fueron, pues con el mismo libro se acordarán de estos elementos, ¿no? Y entonces, en el esquema de la comunicación, recuerden ustedes que tenemos un emisor, ¿no? Un receptor, un emisor que es el que construye un mensaje para la comunicación, evidentemente, ¿no? Y que lo dirige a un destinatario o receptor, ¿ya? Con quien quiere, evidentemente, comunicarse y que lo hace a partir de su conocimiento del código. Evidentemente, el emisor tiene que conocer ese código para poder construir ese mensaje. Y lo mismo el receptor tiene que conocer también ese código para interpretar ese mensaje, ¿no es cierto? Además, recuerden ustedes que hablábamos del canal, es decir, la vía a través de la cual circula ese mensaje. Cuando se trata de un mensaje oral, el canal son las ondas sonoras, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero por supuesto también tenemos a nuestra disposición canales artificiales, es decir, creados por el ser humano, ¿no? Como por ejemplo el papel y la tinta, ¿no? Cuando se trata de la escritura, pero también hoy en día todo lo que es los dispositivos electrónicos para la comunicación a través de pantallas, que es tal vez la más frecuente, sobre todo entre los jóvenes actualmente. ¿De acuerdo? Ahí estaríamos ante el canal. Y el referente o realidad, que es aquello a lo cual se refiere el mensaje, ¿no? De lo que trata el mensaje, sea si estamos hablando de, no sé, de los árboles, del clima, no sé, ¿no? De Santa Cruz de la Sierra, pues la ciudad sería el referente. Si hablamos de los árboles, bueno, pues de los árboles de los que estamos hablando, de una persona, de un lugar, a lo que me refiero con ese mensaje, ¿no es cierto? Esos serían los elementos básicos y por favor, si tienen alguna duda, yo les voy a pedir que repasen con su libro de TEC 140 estos elementos y todas las posibilidades que hay en ellos, porque evidentemente yo les estoy haciendo un resumen de algo que ya avanzamos el año pasado. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. ¿Vamos bien? Los escucho. Sí, vamos bien. ¿Vamos bien? Perfecto. Pero además recuerden ustedes que mencionamos dos otros elementos que son importantísimos por lo que influyen en cualquier acto de comunicación, ¿no es cierto? Es decir, la situación, es decir, dónde, cuándo se realiza un acto de comunicación y el tipo de relación que se establece entre el emisor y el destinatario, ¿no? Si es una relación simétrica o asimétrica, ¿no? Si hay jerarquía o no la hay, y el contexto que tiene que ver con un marco amplio de referencias culturales, históricas, que evidentemente le dan un sentido a un mensaje o le dan otro, ¿no es cierto? Qué sé yo, la un mensaje como, por ejemplo, mujeres, ¿no? ¿Sí? Este, colocado en no sé, en un espacio público en el siglo XIX, evidentemente hacía referencia a que las mujeres no tenían acceso a ese espacio, ¿no es cierto? Hoy en día, si nos encontráramos ese mismo cartel en la universidad, ¿cómo lo interpretaríamos? ¿Ah? Que sería raro, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, tendríamos que buscar, porque bueno, normalmente la mente humana busca trata de darle sentido a un mensaje, pero fíjense que si el contexto ha cambiado, evidentemente el significado del mensaje va a cambiar también. Entonces,
por favor, si tienen alguna duda de estos elementos, como les pedía, relean el libro de Tex y entonces lo que vamos a hacer va a ser continuar trabajando con esto. ¿Ya? Bien. Y entonces, si consideramos los elementos del acto de comunicación, hemos dicho, pues la fonética lo que va a hacer es estudiar cómo esos sonidos se utilizan evidentemente para la comunicación humana, ¿de acuerdo? Y eh, como introducción, aquí tienen algunas ideas básicas, generales de estos sonidos de manera general, usando no un término técnico, sino uno de nuestra vida diaria, ¿sí? Aquí tienen algunas de estas ideas generales. Uno, el número de sonidos que produce el conjunto de lenguas en el mundo es limitado, ¿ya? La tarea de la fonética es precisamente realizar el inventario, ¿ya? De esos sonidos y, por supuesto, describir lo más rigurosa y lo más exhaustivamente posible todos los sonidos, porque ya hemos dicho, no, la fonética no se va a encargar solamente de cómo hablan unas personas dentro de una comunidad lingüística o solamente de unas lenguas y no de todas. No, no, no. Para la lingüística todas las lenguas son dignas de estudio y están a un mismo nivel. ¿De acuerdo? Entonces hay que estudiar todos esos sonidos, hay que hacer un inventario y en ese sentido, pues la fonética es una disciplina práctica, ¿ya? Material, y empírica, ¿ya? Es la que más se aproxima a la ciencia física, porque evidentemente lo que tenemos que hacer es estudiar los sonidos y cómo los seres humanos articulamos, cómo producimos esos sonidos y además cómo los recibimos y cómo interpretamos esos sonidos, ¿de acuerdo? Entonces se acerca a las ciencias físicas y a la anatomía, ¿de acuerdo? Bien, y entonces, ay, un ratito, ya. Y entonces, si seguimos con la definición de la fonética, pues la fonética, por lo que hemos dicho, vendría a ser el estudio científico, evidentemente, de los sonidos que realizamos al hablar, de los sonidos que realizan los seres humanos al hablar, ¿ya? El fonetista debe definir esas unidades que se pueden llamar sonidos, ¿no? Y cómo reconocer la identidad de un sonido. Ahora, no nos engañemos, dos personas no hablan exactamente igual aunque hablen la misma lengua. Incluso la misma persona no pronuncia de forma idéntica la misma palabra cada vez que lo utiliza. Vamos a ir viendo ejemplos cada vez que hagamos eso. Y entonces, aunque no lo hagamos de manera idéntica, la competencia lingüística que tenemos los usuarios, los hablantes de una lengua, ¿no? Nos permite reproducir esos sonidos, perdón, reconocer esos sonidos y reproducirlos. No será de manera idéntica, pero sí de manera muy similar, ¿ya? De todo esto, hemos dicho, seguimos diciendo, tiene que encargarse la fonética. Y entonces, antes decíamos que en un acto de comunicación tenemos un emisor, tenemos un mensaje, ¿no? Fíjense acá está representado, ¿no? El emisor, tenemos el mensaje, tenemos el destinatario, ¿no? O receptor, y entonces vamos a ver cómo la fonética como ciencia, conforme ha ido avanzando, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Y en el siglo XXI, porque recuerden que la lingüística es una ciencia relativamente nueva, ¿no? Se ubica más o menos en el año 1916 con la publicación, a ver un ratito que les escribo acá, aquí, con la publicación del curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure, ¿ya? Quien en 1916, como decíamos, fue quien inició los estudios científicos como los
como los concebimos hoy en día. No es que fue el primero en estudiar el lenguaje, no, 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 el lenguaje y las lenguas siempre le han interesado al ser humano. Estamos hablando de como lingüística, como ciencia concebida en la actualidad. Y entonces decíamos, la fonética pues se encarga de estudiar los sonidos y lo hace desde lo puede hacer y principalmente lo ha venido haciendo desde estas perspectivas. Desde la perspectiva del emisor, cómo se articulan, cómo se producen todos esos sonidos, qué órganos intervienen, ¿no? Cómo hacemos para expulsar el aire, qué sé yo. Desde el punto de vista del destinatario, igual, cuáles son los órganos relacionados con la audición y cómo hacemos, cómo interviene cada uno de ellos, hasta que los convertimos esos sonidos en impulsos sonoros y llegan al cerebro y se procesan, y también los sonidos como materia física ya, es decir, como ondas sonoras que circulan del emisor al destinatario. De tal manera que en la actualidad, entre otras ramas, subramas de la fonética, podemos hablar de una fonética auditiva, una acústica y una articulatoria. A ver, ¿cuál creen ustedes, por lo que acabo de explicar, eh, cómo se llamará? ¿Auditiva, acústica o articulatoria? Aquella fonética desde el punto de vista del emisor. ¿Qué me dicen? Articular, Toria. articulatoria. Perfecto. Articulatoria, porque tienen que ver, hemos dicho, con la producción de sonido, ¿no es cierto? En cambio, ¿cómo se llamará la fonética que estudia también los sonidos del lenguaje? Todas se encargan, no se olviden del significante, del signo lingüístico, ¿no? De los sonidos en general del lenguaje, pero ya desde el punto de vista del destinatario. Auditiva. Auditiva. Perfecto, la auditiva. Mientras que aquella fonética, aquella rama, ¿no? Subrama de la fonética que se encarga del estudio de los sonidos como materia física, ¿no? Como ondas sonoras, ¿cómo se llamará? No queda otra. Acústica. Acústica, exactamente, ¿ya? Entonces, la fonética está dividida, subdividida en realidad en esta rama, y nosotros vamos a presentar muy brevemente estas dos primeras y nos vamos a quedar con la última, ¿de acuerdo? Nos vamos a dedicar más a la fonética articulatoria por diversos sonidos, perdón, por diversos motivos que en este momento no tenemos para explicar con mucho detalle. Entonces, como decíamos, aquí tenemos los tipos de fonética, ¿no? La acústica, la auditiva y la articulatoria. ¿Ya? Bien. Entonces, la fonética acústica, hemos dicho, estudia el sonido, perdón, desde el punto de sus características acústicas, ¿no? Y su principal objeto de estudio es la onda sonora, el timbre, el tono, la intensidad de la onda sonora, ¿no? Y aquí tienen algunas definiciones, ¿no? Que ustedes tienen este PowerPoint, entonces pueden, por favor, leerlo con mayor detenimiento, pero para acercarnos al sonido desde el punto de vista acústico, ¿ya? El sonido vendría a ser el movimiento del aire u onda engendrada por la vibración, ¿ya? Cuando hablamos de vibración nos referimos al movimiento repetido de un cuerpo, ¿no? Un movimiento completo de un cuerpo que vibra se denomina período. La distancia entre reposo y extremo de vibración es lo que se llama la amplitud. La frecuencia es el número de períodos por segundo. De la frecuencia depende la altura del sonido, su intensidad, también depende de la amplitud, y el timbre está relacionado con el número de armónicos audibles. Es decir, tiene que ver con un estudio físico prácticamente, ¿no? De la onda sonora. ¿Ya? Fíjense que aquí la Listen-Gotret les puso ejemplos, ¿no? De ondas simples, de ondas compuestas, de ondas sonoras periódicas, no periódicas, y les puso esta foto del agua porque las ondas sonoras funcionan a manera de
las ondas que se hacen también, por ejemplo, en el agua, ¿ya? Y entonces la circulación es en forma de onda, precisamente, ¿ya? Si quieren leer un poquito más, como les decía, tienen el libro de Yule, ¿ya? Y tienen otro libro más que les voy a mandar yo, el de Kilis, que creo que lo han fotocopiado con Mercedes o con... No, 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 ustedes no. Ya, yo se los voy a mandar también por si quieren leer el capítulo referido a fonética. Tenemos también la fonética auditiva. Recuerden que la fonética auditiva parte de, el estudio de los sonidos, de cómo percibimos los sonidos del habla, del lenguaje, ¿no? Y en ese sentido, fíjense que el órgano de la audición tiene tres grandes partes, ¿no? Se divide en tres grandes partes, lo que se llama el oído externo, el oído medio y el oído interno. Fíjense que el oído externo estaría compuesto por el pabellón auditivo, ¿ya? Esto de acá, el pabellón auditivo, el canal o conducto externo, ¿ya? Y el tímpano, aquí tienen, ¿sí? Otra vez, pueden leer qué función cumple cada uno de estos elementos en el libro de Yule. Yo quiero hacerles una presentación general para que luego esa lectura o que busquen ustedes videos explicativos, pues tengan un panorama general. El oído medio, que como su mismo nombre indica, se encuentra ¿no? entre el oído externo y el oído interno, está compuesto por los tres huesecitos más pequeños de todos los huesos que tiene el esqueleto humano, ¿ya? Son los más diminutos, ¿no? Más pequeñitos que una uña prácticamente. ¿Y cuáles son? Fíjense que se llaman martillo, yunque y estribo, precisamente porque se parecen. Uno a un martillo, ¿no? Ahí no sé si lo dibujo, pero no sé si se entiende muy bien. Otro a un yunque y otro a un estribo. No sé si saben el estribo para montar a caballo, ¿sí? Y entonces van a ver en la foto después de esta cómo son tan chiquititos que apenas se ven, pero van a ver la forma. Esta está un poquito, la foto está un poquito, no está muy nítida. Y en el oído interno tenemos la llamada cóclea o, ay, ¿cómo se llama este animal? Eh, en forma de, así, de caracol, ¿ya? La cóclea en forma de caracol, exactamente, ¿ya? Que es esta de acá, que tal vez pueden ustedes, a ver si borro, tal vez se va a ver con más claridad. Aquí tienen cóclea, ¿ya? Con las cámaras altas, bajas y el fluido que ya convierte, hemos dicho, las ondas sonoras y los sonidos en impulsos nerviosos que van al cerebro, que es donde se procesa la información, ¿de acuerdo? Tienen, fíjense acá, aunque en inglés, el oído externo, el oído medio y el oído interno. Y lo que hablábamos antes, ¿no? La cóclea, fíjense, martillo, el estribo, el yunque, ¿no? El pabellón y el canal auditivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? No sé si hasta aquí alguien quiere preguntar algo, ¿no? No, ¿Ya? Lisa. Entonces, perfecto. Entonces, lo que les voy a pedir, por favor, es que lean esto, busquen más información para complementar y para que sepan más o menos a qué se dedica cada una de estas disciplinas lingüísticas, ¿ya? Ahora, nosotros hemos dicho que nos vamos a dedicar a la fonética articulatoria. ¿Por qué? Porque para estudiar, por ejemplo, la fonética acústica hace falta un laboratorio de física que nosotros no tenemos, ¿no es cierto? Este, Mientras que para la fonética articulatoria es un poquito más fácil porque todos ustedes tienen su cuerpo para que yo les vaya mostrando y ustedes vayan reconociendo cada uno de los órganos que participan en el aparato fonador, en el llamado aparato fonador.
¿De acuerdo? Y entonces vamos a ver aquí cómo en el aparato fonador pues intervienen los pulmones, la tráquea, la laringe, la boca, la nariz, los pulmones, ¿no? En primer lugar para capturar el aire en movimiento, eh, hacerlo, expulsarlo y que en esa expulsión vibre, porque el sonido se produce por la vibración de las cuerdas vocales. Vocal no se escribe con, no viene de boca, ¿no es cierto? No es vocal, digamos, de boca. Es vocal porque producen la voz, viene de voz, ¿ya? Y entonces decíamos, la voz se produce precisamente por la vibración de las cuerdas vocales, ¿de acuerdo? Las cuerdas vocales vibran, en realidad las cuerdas, vamos a ver luego, no son hilos, digamos, ¿no? Son más bien como membranitas, así, fíjense, como este cuerito que tenemos acá, ¿ya? Como estos cartílagos que tenemos acá en, digamos, en el pellejo, ¿sí? Y entonces cuando, que forman una especie de hueco por donde sale el aire, y entonces las cuerdas, cuando están tensas, cuando se tensan las cuerdas vocales, vibran, y entonces eso es lo que produce los sonidos como vamos a ir explicando ahora. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, comenzamos precisamente, ay, ya, ahí. Aunque falta muy poquito para que se termine esta primera parte de la clase, no sé si quieren que continuemos después o están muy cansados. ¿Continuamos? Sí, listen, por favor. Sí, no hay Podemos problema. hacer, ¿sí? 10 Continuamos. minutitos de descanso porque yo no, o sea, no tengo Zoom pago. Entonces, yo tengo que esperar 10 minutos para luego volverlos a invitar. Está bien, Licen, así ¿Ya? hacemos un test. Perfecto. Sí, está Entonces, bien, Lisa. ¿ya? Entonces, fíjense que hemos visto muy rapidito, hay mucha más información que pueden ustedes leer, buscar, pero van teniendo, espero, el panorama general de los estudios de fonética. ¿Sí? Entonces, después del descanso de 10 minutitos, vamos a entrar ya específicamente en lo que más nos interesa a nosotros, que es el aparato fonador y cómo se producen los sonidos del lenguaje. ¿De acuerdo? Ok, listen. Los espero en 10 minutitos entonces. Ya, Gracias. Licen, gracias. Nos vemos, Lisa.